Buenos días a los que ya se han conectado. Bienvenidos a la mesa número 10 del segundo Buenos días. congreso, gracias, del segundo congreso de pensamiento educativo. Vamos a dar 3 minutitos esperando a que se conecten las otras personas interesadas. Entonces, en 5 minutos empezaríamos ya con las presentaciones de los ponentes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Mientras que esperamos la conexión de otros participantes, les pido el favor a los ponentes, quienes vayan a presentar ponencia, que por favor completen el formato que está en el chat. Es el formato para completar los datos de los ponentes que se encuentran aquí de la ponencia. Entonces les pido el favor que vayan llenando el formatico, por favor. Muchas gracias. Gracias, Lisset. Buenos días. Una consulta. Buenos días. Nosotros somos tres. ¿Los llenamos los Sí, tres o solo un representante? creo que los tres. Sí. Sí, yo Ah, también creería que los tres. listo. Súper. Sí, por lo que debemos justificar asistencia a quienes van a solicitar el certificado. Ujú. Entiendo. Listo. Gracias. Muchas gracias. Entonces empezamos en 3 minutos. Bien, buenos días a todos otra vez. Buenos días a quienes se acaban de conectar y a quienes ya estaban hace un momento conectados. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien, por favor?
Sí, sí se escucha. Buenos días, sí se escucha bien. Sí, Sí, señor. así es, se escucha Bueno, bien. muchas gracias. Entonces, bienvenidos a la mesa 10 del Segundo Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Educación en Contexto, organizado por la Universidad de La Salle. Hoy nos encontramos en esta mesa la profesora Ángela Ángela Gamboa, aquí presente, y yo, quienes somos las moderadoras de la mesa, y bienvenidos a los ponentes que nos acompañan el día de hoy y a los asistentes. En esta mesa vamos a presentar tres ponencias. Entonces quisiera agradecerles a los ponentes por su asistencia. La primera ponencia que vamos a escuchar se titula Las implicaciones del psicodrama en el desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en lengua extranjera. Y está, bueno, y en inglés. Los autores son Diana Marcela Albadán Murillo, Geraldine Calvache Hernández y Juan Carlos Martínez Romo. Muchas gracias. ¿Están todos presentes? Sí, señora. De acuerdo. Muchísimas gracias. Entonces, para comenzar, vamos a ver el video que ustedes enviaron y y luego escucharemos preguntas relacionadas con la presentación, que ahí sí esperamos que ustedes las puedan contestar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Entonces, permítanme comparto mi pantalla un segundito. No se te olvide, Lisette, por favor, iniciar grabación. Sí, ya está grabando. Eso. Vale, muchas gracias, Ángela. Entonces, empezamos con esta primera ponencia. Creo que soy yo, no, no hay audio. Sí, no se escucha. Si Perdón, quieres, sí, olvidé compartir el audio. Ya, un exacto. Ah, sí, segundito. Eso sí, pasa porque en no se Reels escucha. todo el tiempo. Sí, ya un segundito. Cordial saludo a toda la audiencia. Somos Diana Albán, Geraldine Calvache y Juan Carlos Martínez, y agradecemos a la Universidad de La Salle por la oportunidad que nos brinda de participar en el segundo Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Educación en Contexto, con nuestra ponencia, las implicaciones del psicodrama en el desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en lengua extranjera. Al inicio de nuestros estudios de maestría en didáctica de las lenguas en la Universidad de La Salle, conformamos un grupo de investigación que coincidió con una historia en común. Los tres hemos sido consejeros del campamento de verano en los Estados Unidos. Además, Geraldine y Juan Carlos trabajan actualmente en la YMCA, una organización que desarrolla programas y campamentos de inmersión en inglés en Colombia. En este escenario nos llamó la atención el proceso de interacción oral en inglés que sucedía entre los líderes bilingües YMCA y los campistas, pues los primeros deben hacer todo lo posible para comunicarse en inglés sin tener que acudir al español y los segundos tienen diferentes desarrollos en sus competencias comunicativas en inglés. Sin embargo, era común encontrar que los líderes bilingües YMCA acudían al español para desarrollar las actividades programadas cuando los recursos de interacción se agotaban. Entonces nos preguntamos qué hacer para que la atmósfera de la inmersión se mantuviera, qué herramientas requieren los líderes bilingües YMCA para lograr una interacción en inglés efectiva con los campistas y cuáles eran las estrategias que se podían implementar para crear una experiencia de inmersión exitosa. Teniendo en cuenta las condiciones del contexto, adoptamos la investigación cualitativa a través del método de investigación descriptivo-interpretativo, planteando 4 fases del proceso investigativo, de los cuales vamos a referirnos a los 3 primeros en esta ponencia. En la primera fase, caracterizamos a los líderes bilingües YMCA del año 2018 y realizamos un diagnóstico a través de una entrevista estructurada, encontrando que algunos de ellos usaban de manera intencionada elementos de lenguaje no verbal para lograr una comunicación con los campistas sin necesidad de acudir al español. Este hallazgo nos motivó a explorar estrategias que, basadas en el cuerpo, puedan mediar la comunicación en una lengua extranjera. Indagamos sobre interacción oral, comunicación, lengua extranjera, lenguaje no verbal, encontrando puntos interesantes, pero referenciamos a continuación lo relacionado con el tema que estamos tratando en la ponencia. La interacción en la comunicación oral se refiere a la interacción social y los efectos que puede tener en los actos del discurso oral y gestual. Es decir, en la interacción oral
se pueden evidenciar las competencias lingüísticas, las competencias sociolingüísticas y las competencias pragmáticas de los miembros que hacen parte de un proceso de interacción oral. Por otro lado, encontramos la kinésica como el campo de estudio que interpreta los movimientos corporales y gestuales y su relación con la interacción verbal y no verbal, planteando el lenguaje no verbal como inherente dentro de la construcción social del discurso oral y las formas simbólicas de comunicación. Este hallazgo nos invitó a ahondar sobre la cognición y el cuerpo, encontrando que la conciencia es un proceso mental mediante el cual nos percatamos del yo de su entorno en el dominio del tiempo y del espacio. Y cuando nos referimos al cuerpo, se trata del entendimiento presente del cuerpo, su autoconocimiento y regulación para así facilitar el proceso de crecimiento humano y bienestar, siendo un fenómeno de reflexión e interiorización del funcionamiento del cuerpo en contexto, notando cambios en el cuerpo y respuestas a las emociones y al ambiente. En este punto, habíamos encontrado un soporte sólido desde la comunicación oral, el cuerpo y la conciencia. Así que exploramos experiencias que pudieran abordar los conceptos presentados hasta el momento y nos permitiera dar una solución al problema. Hallamos el psicodrama, el cual es una forma de la terapia psicológica grupal activa acompañada de actividades dramáticas. En el campo de la psicología existen acercamientos terapéuticos desde el cuerpo como son la psicoterapia sensomotriz, la experiencia somática y la terapia del movimiento del yoga, entre otras. Así, el psicodrama y la terapia del cuerpo son campos que se apoyan mutuamente para realizar el trabajo terapéutico. De las múltiples técnicas que tiene el psicodrama, seleccionamos el caldeamiento, donde el individuo gradualmente se vuelve más espontáneo y se involucra con mayor profundidad de manera cómoda en la actividad propuesta. Y la espontaneidad en el psicodrama es hacer lo oportuno en el momento necesario, es proporcionar la respuesta buena a una situación generalmente nueva y por esto difícil. Para la segunda fase de la investigación, se tienen dos momentos. En el primero, se estructura la estrategia por medio de un plan maestro de acción y en el segundo momento, se caracteriza a la población para la implementación de la estrategia. Acto seguido, se procede con la enseñanza de la estrategia en tres fases. En la primera fase, la fase del modelamiento, se ilustra la ejecución de las técnicas de la estrategia por medio de videos e instrucciones alojadas en el aula virtual de la YMCA Colombia. En la segunda fase, de práctica guiada, se explica la realización de las acciones por medio de nuevas actividades y se acompaña el traspaso progresivo de la responsabilidad y el control de la estrategia al aprendiz por medio de foros y cuestionarios intencionados. En la tercera fase, de práctica autónoma e independiente, donde el aprendiz pone en práctica lo aprendido en las fases anteriores, lo cual lo evidencia a través de un video. Y como último paso de esta segunda fase, se realizan cuestionarios intencionados en los cuales los aprendices pueden registrar sus avances, sus reflexiones y autorreflexiones sobre el aprendizaje de esta estrategia. Finalmente, en la tercera fase de investigación, se analizaron los datos obtenidos por medio de la técnica de análisis de contenido, realizando el preanálisis, el aprovechamiento del material, la categorización, el tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos, donde propusimos inferencias e interpretaciones cruzando la información del cuadro categorial, los fundamentos teóricos y nuestras voces, dando respuesta a cada uno de los objetivos propuestos en la investigación y deteniéndonos a uno de ellos que se refiere a las implicaciones del psicodrama como estrategia didáctica. Estas implicaciones se evidencian desde dos perspectivas. La primera, desde el desempeño del cuerpo. Se destacan las posibilidades creativas para modificar el cuerpo por medio de las acciones de las técnicas establecidas, pues retan a los aprendices a mover el cuerpo en situaciones nuevas. También la confianza sobre las propias cualidades del cuerpo a través del reconocimiento de las funciones del movimiento y de las emociones producidas en las actividades. Y la fluidez del cuerpo en escenarios de interacción, donde el cuerpo se desenvuelve de forma natural, espontánea y consciente. La segunda, desde la perspectiva de la creación de la conciencia corporal y emotiva. Se evidencia en primer lugar la evidencia de las técnicas, la repetición reflexiva, las respuestas sinceras a los cuestionarios intencionados que permiten la creación de la conciencia corporal en el aprendiz. En segundo lugar, el cuerpo se ve influenciado por las emociones, donde se expresa su conducta, lo que no puede expresar con palabras, el conocimiento, el reconocimiento sobre la forma en que se producen, tramitan, organizan y reflexionan las emociones a partir de una situación dramática que permite la creación de una conciencia emotiva. Para cerrar, las implicaciones favorecen el desarrollo de la confianza, la autoestima, la fluidez en la efectividad de la comunicación oral, el manejo del cuerpo refuerza la interacción oral en inglés, no solo para el contexto de los campamentos de inmersión en inglés, sino también para la interacción en espacios de formación. A continuación les presentamos la bibliografía que sustenta este ejercicio de ponencia y cerramos con un agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Perdón. Muy interesante el tema tratado. No sé si alguien tenga alguna pregunta en este momento.
Bueno, yo quisiera empezar con una pregunta, mientras que los otros asistentes se animan. Me parece muy interesante la relación que ustedes establecen entre el cuerpo y el lenguaje, cómo a partir de también esa conciencia corporal se van haciendo vínculos con el lenguaje, con lo que se expresa verbalmente. Quería preguntarles si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver cómo la conciencia corporal puede influir en el aprendizaje de la lengua extranjera, en este caso del inglés. Ujú. No sé si respondo, ¿está bien? ¿Sí? Gigi. Sí, Eh, Yo puedo agregar algo. A Bueno, ver. yo trabajo para la YMCA Colombia y estoy a cargo de los programas de inmersión en inglés y campamentos. Entonces, esto es algo que siempre reiteramos mucho en los líderes y de hecho lo hacíamos antes de iniciar con la investigación, pero luego lo intencionamos más. Y es la importancia de que cuando estén hablando, porque en nuestros programas nosotros recibimos chicos que tienen muy buen nivel de inglés, pero también recibimos algunos que no tienen muy buen nivel de inglés y que apenas están iniciando en el aprendizaje de la lengua extranjera. Entonces, hemos utilizado el cuerpo como un complemento para transmitir instrucciones y explicar las actividades. Entonces, lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero queríamos como evidenciarlo y transmitir la importancia de que seamos conscientes de nuestro cuerpo al momento de hablar y expresarnos, sobre todo en el rol de docentes. Digamos que en nuestro caso es un poco diferente. Nosotros nos llamamos líderes bilingües YMCA, pero para poder transmitir el mensaje en algún momento, una instrucción, utilizamos el cuerpo y los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces sí lo hemos evidenciado a través de todos los programas que desarrollamos, inclusive programas virtuales también. Yo sé que a veces uno como que se cierra solo en el cuadrito que está acá, pero también transmitimos la importancia de utilizar las manos, de utilizar diferentes recursos que tengamos a nuestro alrededor para no tener que recurrir al español, sino que la instrucción sea clara y concisa en inglés para todos nuestros participantes. Ujú. gracias Eh, Geraldine. Juan Carlos, si quieres sí se agregar algo. han realizado varios estudios formales en donde el interés ha sido desarrollar el lenguaje no verbal como un soporte para la comunicación efectiva y asertiva. Y se utilizan principalmente técnicas del yoga, como la respiración, como la conciencia corporal. Se utilizan también técnicas teatrales, como el juego de rol, la creación de personajes, etcétera. Sin embargo, nuestro interés no es, y lo que hemos visto no es generar una serie de plantillas de lenguaje no verbal, sino de ir un poco más profundo en los niveles cognitivos y desarrollar conciencias que permitan de manera individualizada desarrollar ciertas formas de comunicación que se inspiran en el cuerpo. Incluso en la virtualidad, pues los hemos visto, nos movemos, estamos sentados todo el día, pero pues nos movemos y estamos con las manos para arriba y para abajo. Pero también tiene que ver mucho con los componentes de personalidad de cada individuo, tiene que ver con la propia historia, tiene que ver cómo interpreta las emociones, cómo se relaciona con los demás. Entonces lo que hemos visto es cómo estos ejercicios de conciencia, cuando se trabajan con niños o cuando se trabajan con adultos, pues empieza a generar una comunicación de doble vía, es decir, no solamente en la oralidad, sino también en la parte visual, en cómo el cuerpo empieza a soportar, y de hecho nos hemos dado cuenta que cuando hablamos en una lengua extranjera el cuerpo se mueve de forma distinta, porque a veces jala recursos y es como si el cuerpo gritara, como si el cuerpo dijera, oiga, yo quiero decirlo y úseme. Y muchas veces la timidez, muchas veces el miedo al error, pues evitan que el cuerpo pueda cumplir ese propósito de apoyo en la comunicación. Entonces, hay avances significativos, sobre todo en la parte de la confianza, porque una vez tengamos un participante, o les decimos participantes a los campistas, o tengamos un estudiante que reconoce su cuerpo como un instrumento, pero más que un instrumento, como un apoyo para la comunicación oral, logra unos niveles de confianza y logra desenvolverse en la interacción de mejor forma. Reconoce el error como un punto de partida y se divierte además, ¿no? Entonces se encuentra una forma, un acercamiento distinto hacia el aprendizaje de la lengua extranjera, que es solamente pues una perspectiva, ¿no? El pensamiento estratégico desde el cuerpo y no solamente desde el acercamiento lingüístico puro y duro, ¿no? En donde encontramos la gramática y encontramos el reconocimiento de las estructuras, sino cómo yo juego y me pongo al servicio
pongo el cuerpo al servicio de la comunicación en escenarios de improvisación. Eso es lo que nos ha gustado mucho de este ejercicio y pues es bastante raro, por así decirlo, porque cuando uno entra, no sé, a un curso de idiomas, nunca le dicen vamos a hacer una clase de teatro para que usted se relaje y suelte, sino que empezamos, no sé, con presentación personal. Entonces es un poquito como distinto y lo creemos realmente relevante. Lo hemos trabajado con adultos, también técnicas de estas las hemos trabajado con adultos, con profesores y es muy chévere ver cómo se sueltan, ¿no? Cómo aprenden a hacer el oso. Hay un autor que se llama, es de apellido Almond, que él justamente también trabaja el cuerpo en todo el tema de la actuación y lo que dice es que no hay diferencia realmente entre un docente y un actor. Bueno, quizás la paga, ¿no? Pero realmente no hay diferencia entre un docente y un actor. Porque ambos tienen una audiencia y ambos tienen que mantener la audiencia motivada y el cuerpo funciona también para eso. Entonces somos actores pero no nos damos cuenta. Ese es un poquito como el ejercicio. Y sí, sí ha funcionado y es muy interesante. Hay estudios que también lo soportan. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí hay una pregunta de uno de nuestros participantes que creo que está relacionada con lo que nos mencionabas justamente, con lo que acabas de decir. Porque la pregunta es, ¿por qué determinada conciencia corporal es decisiva en el aprendizaje de otra lengua? ¿No hay caminos creados por pedagogos para desarrollar esa conciencia? ¿Por qué recurrir a métodos psicológicos o religiosos como el yoga? Uy, está súper chévere. Gracias, José María, por la intervención. Em, entonces, determinamos nuestro cuerpo físico como un elemento esencial para la oralidad. Es decir, ustedes quiten el cuerpo y se acabó la oralidad. No hay. De hecho, todo el acercamiento fonético y fonológico, bueno, más fonético que la fonología, pero en su relación inseparable, pues tienen que ver con el dominio de ciertas estructuras físicas del cuerpo. Entonces la conciencia de la respiración, la conciencia de la forma en cómo se ubican las estructuras de la cavidad vocal para poder producir ciertos sonidos. Entonces lo hacemos en español como primera lengua, en nuestro caso, y también es evidente cuando se hace un ejercicio de segunda lengua. Entonces el cuerpo toma una relevancia que quizás ha sido poco observada desde el campo de la interacción oral. Entonces, eh, es decisiva en el proceso de aprendizaje porque el cuerpo lleva unos elementos culturales que son pragmáticos y que pertenecen a la interacción entre los individuos y eso permite que pues haya una mayor adecuación de los actos de habla o adecuación de la interacción. Incluso que pues podamos hablar de comunicación efectiva y comunicación asertiva que es esencial en el ejercicio del aprendizaje incluso de nuestra propia lengua, ¿no? De la primera lengua. Entonces no hay que ir tan lejos para darnos cuenta que el cuerpo toma relevancia. Nosotros no tomamos el yoga como filosofía de vida ni tampoco la tomamos como una práctica constante. Entonces descartamos definitivamente el tema más religioso del aspecto del yoga, sino que determinamos unas técnicas o encontramos unas técnicas que pueden servir para el beneficio de la conciencia corporal, pero no es que hagamos yoga con los estudiantes. Por ejemplo, las técnicas del yoga ayudan mucho en el ejercicio del control de la respiración y aprender a respirar es esencial para aprender a hablar. Entonces, el psicodrama realmente, y pues como educadores nos tenemos que meter en el campo psicológico sí o sí, porque justamente trabajamos con el desarrollo de la cognición de los individuos y eso nos permite pues encontrar en el psicodrama con todos los fenómenos de interacción, de improvisación, de desarrollo, incluso hasta de cuestionarse, de hacer catarsis, porque pues en el teatro se hace mucha catarsis, cómo logramos entonces tomar algunos elementos. No somos psicólogos, o sea, tenemos que partir desde ahí, ojalá lo fuéramos, pero tomamos algunos elementos que nos inspiran para mejorar nuestra práctica y nuestra didáctica y llegar a unos objetivos de aprendizaje de la lengua. Chévere, me gustó esa pregunta, está interesantísimo. Sí, José María justamente dice, gracias por tener en cuenta mi pregunta. Creo que necesitamos una educación que pase por el cuerpo. Allá hay una dicotomía mente-cuerpo de la que aún somos prisioneros. Estoy de acuerdo también con el comentario de José María. No sé si de pronto Diana o Geraldine quieran agregar algo.
Pues como para agregar un poquito, para más bien reivindicar lo que hemos venido trabajando y es que, pues como esto fue un proyecto de investigación, quisimos como revisar, mirar, a ver desde qué campos nos podrían, pues podríamos nosotros sustentar toda nuestra propuesta y vimos que desde el teatro y desde, como decía Juan Carlos, desde la psicología, nos permitieran y nos dieran unas herramientas teóricas para poder sustentar el psicodrama como una estrategia que nos ayudara a eso, a que se contribuyera en, en el desarrollo de la conciencia corporal, que es muy importante dentro de la interacción oral, sobre todo para nosotros en lengua extranjera. Eso Bueno, es. muchísimas gracias por sus respuestas y por la ponencia. Sigan adelante con ese trabajo tan interesante y ojalá que en el próximo congreso ya nos puedan presentar los resultados a los que llegar. Yo Muchísimas tenía una gracias. última preguntita Ah, ya para ustedes, que Geraldine mencionó algo que me llamó la atención, que dijeron que este proyecto también lo habían podido desarrollar de la manera virtual, pues porque nos hemos visto enfrentados ahorita pues a muchas clases de manera remota. Quería saber un poquito más, profundizar un poquito más en la manera en la que lo hicieron, porque pues sabemos que muchos de nuestros estudiantes no tienen cámaras o simplemente no las quieren prender. eh, y uno no sabe de qué manera están dispuestos para recibir pues las sesiones que nosotros preparamos. Entonces uno llega como con todo en su cabeza, con todo lo que quiere hacer. Uno docente prende la cámara y lo que tú dices es cierto, uno como que piensa que está en este pedacito nada más, pero pues todo lo que está implícito allí, pero nuestros estudiantes a veces no responden. No responden de la manera en que uno pensaría que lo van a hacer, más teniendo en cuenta que en esto se necesita, obviamente, esa interacción. Entonces quisiera saber ustedes cómo lo lograron, cómo lo hicieron. Bueno, pues de hecho en nuestro caso inicialmente queríamos hacerlo un componente virtual y luego hacer un encuentro presencial, pero pues los tiempos no se dieron y luego llegó pandemia, entonces descartado, ¿no? No se podía. Nosotros utilizamos la plataforma Muro. Esto fue totalmente nuevo para nosotros también porque pues no tenemos la formación, todos tres somos docentes, pero muy apasionados por el tema tecnológico también. Entonces la implementación la hicimos por medio de la plataforma Muro, creamos los videos nosotros mismos. Entonces, pues imagínense realizar actividades de teatro por medio virtual, o sea, fue un reto grandísimo. Nuestros participantes se grabaron y después nosotros miramos cada uno de los videos y sus respuestas y reflexiones de todo el proceso de implementación y de verdad que fue muy interesante y logramos pues obviamente tener unos hallazgos importantes que fueron determinantes para pues nuestro proceso también de escritura, ¿no? Pero sí, o sea, sí de por sí es difícil hacer algo de manera virtual, que creo que nos hemos enfrentado más a eso en estos tiempos. Realizar algo como de teatro y componentes de psicodrama de manera virtual fue un reto, pero pues recibimos muy buena respuesta de nuestros participantes. Sí tocaba hacer como mucho seguimiento con cada uno de ellos, así como lo hacemos ahora como docentes que no ha enviado el trabajo, no ha subido la reflexión. Entonces fue como mucho follow-up todo el tiempo durante todo el proceso y el acompañamiento, ¿no? Pues digamos que lo hicimos a través de diferentes técnicas y diferentes fases, lo cual nos permitió como a nosotros en una primera parte hacer el modelamiento y toda la explicación y luego en las siguientes fases hacer todo el proceso de acompañamiento y luego al final verlos por ellos mismos, hacerlo solo a través de todo el proceso que realizaron con nosotros. Fue realmente interesante y significativo para nuestro proceso investigativo. Gracias por tu pregunta. Vale, muchísimas gracias. sí, entonces ojalá que en el próximo congreso podamos ver los resultados. Muchas gracias. Ángela, entonces si quieres continuar con la segunda ponencia. Sí, entonces para dar continuidad a esta mesa, la siguiente ponencia se llama Las teorías de las cinco pieles, una propuesta pedagógica para desarrollar la expresión oral en lengua inglesa, y está a cargo de Lady Joana Rojas Aguilar y Jenny Alexandra Guarín Corredor. Quisiera saber si las dos están aquí presentes. Buenos días, sí señora. No sé si de pronto Alexa, sí Alexa está ahí, pero no sé si de pronto está teniendo problemas de conectividad, pero ella está. Vale. Entonces vamos a continuar con la misma dinámica. Vamos a escuchar el video, a ver el video y después abrimos la sesión para preguntas.
Voy a compartir entonces mi pantalla. Creo que allí ya se ve, ¿cierto? Sí, se ve bien. Gracias. Y me confirma, por favor, si se escucha. Presentaremos nuestra ponencia titulada La teoría de las 5 pieles, una propuesta pedagógica para desarrollar la expresión oral en lengua inglesa, desarrollada Sí, se por escucha. Joana Perfecto. Rojas y Alexandra Guari. Nuestra propuesta investigativa se llevó a cabo en 2 instituciones del departamento de Boyacá, la institución educativa Honorio Ángel Olarte del municipio de Pachavita y la institución John F. Kennedy ubicada en Puerto Boyacá. De estos 2 contextos se lograron identificar algunas problemáticas en común. Los estudiantes consideraban innecesario el aprendizaje de la lengua extranjera, ya que no requerían de su uso dentro de sus interacciones cotidianas. Además de esto, el enfoque de la enseñanza se daba desde aspectos netamente lingüísticos, por ende, no se generaban espacios de interacción dentro y fuera del aula. Desde allí se trazó el siguiente objetivo general: describir los aportes de la teoría de las 5 pieles en el desarrollo de la expresión oral en lengua inglesa a partir de una intervención pedagógica con los estudiantes de 7º grado de las 2 instituciones del departamento de Boyacá. Y nuestra pregunta de investigación: ¿cómo la teoría de las 5 pieles aporta al desarrollo de la expresión oral en lengua inglesa a partir de una intervención pedagógica en los estudiantes de 7º grado de las instituciones Honorio Ángel Olarte y John F. Kennedy del departamento de Boyacá? A partir de esta pregunta de investigación se derivaron 3 categorías de análisis. La primera, intervención pedagógica, que es comprendida como la acción intencional que se desarrolla en la tarea educativa de manera ordenada por, para y con el educando. Desde esta perspectiva, hemos propuesto la adaptación de la teoría de las 5 pieles a la enseñanza del inglés, conservando el espíritu crítico y reflexivo que le imprimió su autor, el artista austriaco Friedrich Hundertwasser. Cada piel corresponde a una capa de significación que aborda temáticas contextuales orientadas al uso de la lengua desde un enfoque comunicativo que integra las 4 habilidades lingüísticas. Por otro lado, la expresión oral es comprendida como una habilidad comunicativa que requiere el desarrollo de unas subdestrezas, además de la integración o el intercambio de saberes y conocimientos que se da gracias a los procesos de interacción y que en esta investigación fueron fundamentales. Todo lo anterior se condensa en el diseño de 5 unidades didácticas, una por cada piel, y en el desarrollo de las 2 primeras pieles. Para dar respuesta a nuestra pregunta y objetivo de investigación se aplicaron los siguientes instrumentos: el cuestionario, el cual permitió identificar las emociones y las prácticas vinculadas al ejercicio de expresión oral, además de evaluar el nivel de interés suscitado por las temáticas propuestas en las unidades didácticas. Por otro lado, el diario del estudiante buscó establecer desde la experiencia de los estudiantes los aportes de la intervención pedagógica. Y las notas de campo establecieron una relación teórica y conceptual entre lo planteado por los estudiantes y lo evidenciado durante la aplicación de las 2 primeras unidades didácticas. Este esquema es una representación de los procesos de triangulación desarrollados en el análisis de datos. Una vez realizado el análisis de datos, fue posible identificar 3 grandes categorías que contienen los niveles de aporte que esta intervención pedagógica alcanzó. Estas categorías son metodológica, metalingüística e interaccional. En la categoría metodológica, a nivel cognitivo, se identificaron aportes en la innovación de contenidos, en las estrategias de enseñanza que generaron distintas formas de participación entre los estudiantes. También se resalta el dominio de las habilidades creativas en la coconstrucción de ideas y pensamientos que promovieron a su vez una integración de saberes orientados al aprendizaje colaborativo. La categoría metalingüística a nivel cognitivo involucró las habilidades integradas, específicamente la escritura y la escucha. Durante este proceso,
interferencia lingüística de la lengua materna, permitió que los estudiantes alcanzaran un nivel reflexivo, siendo este uno de los tantos intereses implícitos de la teoría de las 5 pieles. Como resultado, los estudiantes autoevaluaron su proceso de aprendizaje y asimismo coevaluaron a sus compañeros, permitiéndoles identificar las fortalezas y aspectos a mejorar. La estimulación del pensamiento divergente consolidó el conocimiento identitario y territorial de los estudiantes a nivel cultural. Finalmente, en la categoría interaccional se resalta la generación de espacios comunicativos que promovió el intercambio de ideas, así como la capacidad de análisis y reflexión entre los estudiantes. A nivel cultural, se valora la resignificación de las visiones de mundo que alcanzaron algunos estudiantes a través de la promoción de temáticas contextuales como el territorio, la ropa y los hábitos de consumo. Lo anterior permitió que los estudiantes comprendieran el uso práctico de la lengua inglesa, trascendiendo los aspectos gramaticales y lexicales en los que usualmente se centra la enseñanza de una lengua extranjera. A partir de lo anterior se logró concluir que la teoría de las 5 pieles adaptada a la enseñanza del inglés aporta a nivel cognitivo, social, creativo, cultural y emocional, teniendo en cuenta que esta propuesta artística ofrece múltiples escenarios interdisciplinares en la enseñanza y el aprendizaje. Desde allí se promueve la renovación de contenidos y de estrategias de enseñanza. Asimismo, se generan espacios sociocomunicativos fundamentados en las experiencias contextuales de los participantes, los cuales promueven el aprendizaje colaborativo. El desarrollo de actividades centradas en ejes orientadores como el territorio y la identidad promueven la interacción y la reflexión colectiva e individual. Asimismo, a nivel emocional es posible disminuir el filtro afectivo, facilitando los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas Primero gracias. que ante todo, debemos admitir que nos enfrentamos a un... Buenos días, yo hago parte de la ponencia, solo que no Es actué. que se siguió reproduciendo el Sí, siguiente video. Muchísimas gracias a Lady y a Alexandra por la presentación. En este momento, entonces, abrimos espacio para preguntas de nuestros participantes o comentarios frente a la propuesta. Juan Carlos tiene una Sí, Juan pregunta. Carlos, tiene Listo. levantada la mano. Súper, gracias. No, pues, en primer lugar, no conocía el ejercicio de las 5 pieles, muy chévere lo que postulan, parece muy bacano. Es muy, como que están muy familiarizados con lo que nosotros también creemos y estamos convencidos en nuestra investigación. Y me gustaría centrar la pregunta en los hallazgos concretos o quizás reflexiones personales que ustedes encontraron, retos incluso sobre el filtro afectivo. Siempre me ha llamado la atención cómo este tipo de metodologías pueden ayudar a ganar confianza, pueden ayudar a que el estudiante se sienta un poco más cómodo al momento de interactuar y pueda romper esta barrera que es muy común cuando nos acercamos a una lengua que, pues en el caso de Colombia es extranjera y que pues pues que hay una serie de políticas alrededor de su aprendizaje y que pues bueno, hay que aprenderla. Entonces, ¿qué reflexiones hay alrededor de este punto en concreto? Efectivamente, nosotros notamos que en las competencias de interacción es vital el trabajo en grupo. Muchas veces se considera que el trabajo tiene que ser individual, que el estudiante debe mostrar unas habilidades o unas competencias de forma individual, pero resulta que esas competencias se adquieren es con el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo. Justamente la intervención está muy ligada a lo que son los elementos del pensamiento creativo,
que también lo intentamos estimularlo a partir de diferentes actividades como la realización de una cartografía social y reflexiones centradas en los hábitos de consumo, en los hábitos de consumo y en la moda rápida. Entonces, cuando preguntamos, bueno, ¿qué te vas a poner hoy? ¿Por qué te vas a poner esa ropa? ¿Qué haces con la ropa que ya no usas? ¿Siempre compras ropa? Entonces, ese tipo de reflexiones realmente sí hacen que el estudiante se apropie o le encuentre una funcionalidad a la lengua, porque muchas veces nos centramos como en cosas como muy alejadas del contexto de ellos. Entonces, cuando hablamos del territorio, por ejemplo, en la cartografía, y cuando ellos a nivel grupal se reunieron para identificar cuáles son los cultivos que hay en la zona, cuáles son los sitios turísticos o cuáles son los sitios emblemáticos, las reservas naturales. Entonces, cuando ellos ven que el inglés funciona para que ellos puedan hablar sobre su contexto, para que ellos puedan expresar, para que ellos puedan hablar de eso, como, ¿cómo se llama la reserva de allí? No, se llama Las Chapas, no, pero esa no se llama así. Entonces, esa interacción, a pesar de que, como lo nombramos, se dio en lengua materna, funcionó para que ellos al final lograran producir algo que era una cartografía social y la lograran exponer en inglés. Entonces, otro hallazgo importante es eso, es ver que la lengua materna no es un problema, sino que la lengua materna, sobre todo cuando estamos hablando con estudiantes que están comenzando ese proceso de aprendizaje, es necesaria. Ellos necesitan su lengua materna para comprender de qué están hablando y también para hacer relaciones de cómo yo digo soy o estoy, o cómo yo digo que la reserva es bonita, que es grande, que tiene árboles, que el agua viene de tal zona. Entonces, bueno, esas relaciones que hacen en lengua materna les permiten a ellos concretar unos procesos en lengua extranjera, ¿sí? Y eso también ayuda, por ejemplo, a nivel afectivo, apoyo, ¿no? Yo soy bueno dibujando, eso también es algo muy positivo de la intervención, y es que cada uno reconoció habilidades, ¿no? Yo soy bueno para esto, entonces yo hago esto, ¿sí? Pero entonces cuando se trabajan individualmente, el estudiante cae en la frustración del yo no puedo dibujar, yo no puedo hablar, yo no puedo escribir, no puedo traducir, yo no puedo hacer nada, el inglés no me gusta. Entonces, cuando trabajan en grupo y se dan cuenta que, bueno, yo dibujo, yo voy a escribir porque mi letra es más bonita, porque me equivoco menos. Entonces, bueno, son habilidades que ellos encuentran de manera individual y que a nivel grupal logran potenciar cuando tienen que hablar. Aquí no alcanzamos un nivel reflexivo en lengua extranjera y tampoco logramos esa fluidez que muchas veces espera, pero los estudiantes se atrevieron a hablar, ¿sí? Que son procesos que no se dieron, digamos, en años anteriores. Ellos aprenden vocabulario, a traducir, pero hablar para ellos involucra, como lo decían los compañeros anteriores, como un desarrollo de otras habilidades corporales. ¿Sí? Yo como digo eso con mi cuerpo que de pronto no lo puedo decir oralmente. Entonces ellos tenían otras herramientas como los dibujos, como las cartografías, ellos diseñaron un catálogo de ropa. Entonces, a partir de ese material que ellos mismos desarrollaron, lograron interactuar con sus compañeros. Y sobre la interacción, digamos, que hubo entre dos colegios, sí me gustaría que mi compañera hablara de cómo fue esa experiencia, porque también fue muy enriquecedora y muy propositiva ver cómo dos chicos de dos instituciones que no se conocen, que viven en contextos completamente diferentes, eh, lograron interactuar. Entonces sí me gustaría que mi compañera Lady les contara cómo fue también ese proceso y cómo consideramos que eso disminuyó el filtro afectivo para que ellos lograran aproximarse a metas comunicativas. Entonces, haciendo referencia, digamos, a eso del filtro afectivo, digamos, una forma, digamos, de dinamizar y hacer que esa experiencia sea un poco, digamos, más sencilla para los estudiantes, porque para ellos el hecho de hablar implica ya nomás hacer uso de la lengua materna, y para hacer frente y ser el centro de atención genera mucha atención. Entonces ya hay un problema de pronto cognitivo, emocional, incluso cultural. Sin embargo, digamos, a través de un ejercicio de planeación, en donde, como decía Alexandra, se hacía uso de la lengua materna y se hacían, digamos, como transcripciones a la lengua inglesa, en ese transcurso de preparación, digamos, eso les ayuda a adquirir confianza en sí mismo, a reconocer qué es lo que van a decir, qué es lo que van a comentar. Entonces, digamos, por ejemplo, para el proceso de interacción que se llevó a cabo entre las dos instituciones, y acá hacemos, digamos, referencia
a la importancia de también utilizar las herramientas tecnológicas. Utilizamos Meet como esa plataforma intermediaria para que las dos instituciones y los chicos pudieran interactuar. Entonces, después de un ejercicio de preparación dentro de la clase, de practicar, bueno, de reconocerse a ellos mismos, de reconocer su territorio. Entonces, yo creo que eso ayuda. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, entonces genera la co-construcción y creación de pensamientos, de ideas, el intercambio, digamos, de esas ideas les ayuda a adquirir confianza. Aparte están hablando de pronto de algo de lo que ellos son. Partir de lo que uno es, de lo que uno conoce, genera seguridad. Desde esta perspectiva, entonces, se generó un encuentro, se plantearon unas preguntas de interacción donde ellos iban a preguntando entre estudiantes y después cada uno socializó lo que era o de lo que implicaba su territorio a través de una cartografía social. Entonces, más que después ellos vieron la grabación, ¿sí? Cuando vieron la grabación, entonces entendieron de pronto algunos movimientos corporales. Un niño decía, ay, pero yo por qué movía las manos así. Creo que fue el caso de mi compañera. En el caso de mis estudiantes, digamos, ellos decían, no, profe, yo sentí que, o sea, ellos les importaba más como la opinión del profe. Ellos decían, profe, ¿tú crees que lo hicimos bien? Entonces ahí también tiene la importancia y el apoyo del docente. Todo eso fundamenta y ayuda al filtro afectivo, a disminuir esa ansiedad. Entonces, yo creo que elementos claves que hacen referencia y que ayudan a manejar la ansiedad, el trabajo colaborativo, el apoyo del docente, generar actividades de planeación que les permita a ellos sentirse y obviamente la contextualización de las actividades. Vale, Sí, muchísimas es muy gracias. Aquí había interesante. una pregunta también de José María. La voy a hacer de todas maneras, pero por favor responder rápidamente porque nos queda una ponencia. Entonces es sobre justamente a qué se refiere esta teoría de las cinco pieles y por qué vieron que esta teoría era pertinente para la enseñanza del inglés. Bueno, la teoría de las cinco pieles es una propuesta artística que desarrolló un arquitecto austriaco que se llama Friedrich Hundertwasser, y él a partir de cinco capas de significación aborda todo lo que es el ser humano. Él lo hace desde el arte, desde la arquitectura, y hace una crítica a todo, como al sistema capitalista, a la educación obligatoria. Entonces, él todo el tiempo está cuestionando como las lógicas que mueven el sistema. Entonces, es como muy antisistema, pero estaba dentro del sistema, ¿no? Digamos que a nivel Viena es un referente del arte, entonces estaba en contra, pero hacía parte del sistema. Entonces, bueno, cada piel de significación nosotros la ajustamos o la adaptamos a la enseñanza del inglés porque toma cinco capas fundamentales del ser humano: la infancia, la familia, la casa, las relaciones personales y ambientales, bueno, que es la quinta capa, que es la ecología. Entonces, por eso vimos que era muy pertinente esa adaptación porque aborda todo el ser, aborda todas las dimensiones del ser, si no se queda en el yo, sino que explora todas las posibilidades, y creemos que justamente el inglés puede ayudar a esa reinterpretación del ser y de la forma en que nos relacionamos. Entonces, lo vimos como muy, muy pertinente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes ya culminaron su proceso de investigación, ¿verdad? Así es, estamos Vale, a espera entonces. del documento final, pero sí, ya. Muchas gracias y entonces ojalá que sigan investigando y que sigan trayendo luego nuevas propuestas a estos congresos. Gracias, así será. Que estén muy bien. Muchas Gracias. gracias. Vale, entonces vamos a continuar con la última ponencia de esta mesa, que se llama ¿Por qué la aporofobia es un desafío ético para la construcción de la ciudadanía? Esta ponencia fue presentada o será presentada por Wilfredi Bayona Navarro. Wilfredi, ¿estás ahí? Buenos días, sí, señorita, por acá estoy. ¿Cómo Vale, están? bien, muchas gracias. Entonces vamos a compartir el video de la ponencia y luego entonces haremos la ronda de preguntas para que por favor las tengas en cuenta. Bueno, vamos a compartir entonces la ponencia. Listo, ¿ahí ya están viendo? Sí. Ok.
Vale, perfecto, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Wilfredi Bayona Navarro y hoy traigo la ponencia titulada ¿Por qué la porofobia es un desafío ético para la construcción de ciudadanía? Yo soy estudiante de la Universidad de La Salle en el doctorado en Educación y Sociedad. La postura aristotélica nos dice que a ser ciudadano se nace, el hombre es social por naturaleza. Hoy trabajaremos en esta ponencia estos tres ítems: dimensión de ciudadanía plena, aporofobia como desafío a la construcción de ciudadanía y educación en ciudadanía. Las dimensiones de la ciudadanía propuesta por la Cortina, que son estas 5 que aparecen acá, es interesante desglosar cada una y por eso la ciudadanía política, que es la primera que aparece, nos dice que es ciudadano político aquel que participa activamente en asuntos públicos a través de la deliberación. Obviamente la ciudadanía política ha transcurrido de esta participación y ya se ha convertido en un derecho de protección estatal y el Estado debe garantizar la libertad, igualdad e independencia de la participación política de los habitantes. La ciudadanía social, por su parte, vela por los derechos sociales como vivienda, salud, trabajo, entre otros, y se ha constituido un estado de bienestar que tiene algunas críticas porque puede presentar un paternalismo y por eso es necesario la transición de un estado de bienestar a un estado de justicia, ya que el estado de bienestar se basa en los bienes sensibles de cada persona y el estado de justicia se basa en los mínimos de justicia que cada persona necesita, que son dos cosas totalmente diferentes. La ciudadanía económica, por su parte, al ser todos ciudadanos económicos por participar y vernos afectados por las decisiones económicas, nos vemos interpelados a participar de esta ciudadanía a través de la ética del discurso que sostiene Habermas y Apple, de que cada uno de nosotros, al ser afectados por las decisiones económicas, debemos participar activamente a través de diálogos donde tomemos las decisiones que nos afecten a todos. La ciudadanía civil, por su parte, apoyada en la sociedad civil, que sabemos es voluntaria y se arraiga en unas sanciones morales, más no legales. En esta sociedad civil se cultivan las virtudes que incitan a traspasar los límites individuales y grupales hacia una ciudadanía cosmopolita. La ciudadanía civil sirve mucho para aprender a ser ciudadano político, social y económico. Hemos hablado de derechos y responsabilidades que tenemos como ciudadanos, pero también en la sociedad hay desigualdades culturales que hacen que grupos minoritarios sean relegados y es precisamente a través de una ética intercultural que se logra una ciudadanía intercultural plena con ese reconocimiento de las diferencias y la construcción a partir de estas. Esta concepción de ciudadanía plena pues es muy interesante, pero ¿qué hacer cuando en la sociedad se dan fenómenos donde se excluye al extraño, al que no entra en juego el intercambio y el que muchas veces no es reconocido como ciudadano? ¿Cómo esto se convierte en una amenaza a la ciudadanía? Precisamente la porofobia, propuesta por la Cortina, definida como la aversión al pobre, en la sociedad contractualista se excluye al extraño, al que aparentemente no tiene nada que ofrecer, que puede ser el discapacitado psíquico, puede ser el enfermo mental, en últimas, aquel que no entra en el intercambio de los bienes que diariamente en la sociedad están circulando. La porofobia sí se convierte en un desafío para la ciudadanía social, puesto que no hay recursos mínimos vitales, no hay cómo participar económicamente en las decisiones cuando se está luchando por sobrevivir cada día, mucho menos se va a poder participar en organizaciones civiles donde tú tienes que solventar el pan de cada día. Es muy complicado para el pobre afrontar este tipo de situaciones. Obviamente una ciudadanía política es muy difícil de concebir porque el pobre se considera falta de libertad y autonomía y cuando se trata de pobres migrantes o extraños, un ejemplo que la porofobia trabaja mucho esto, el desprecio hacia los migrantes pobres, tienen que asimilarse a la cultura receptora y obviamente pues no se da una plena ciudadanía intercultural. Ahí la Cortina propone que para la ciudadanía se puede aprender a ser ciudadano y ese aprendizaje se da por degustación de valores. Pero ¿qué valores? Ella propone o habla de los valores morales como aquellos que son universales y suscitan intereses para la humanidad. Esto está sustentado en el principio de universalidad de Manuel Kant y con estos valores morales se puede educar en una ciudadanía cosmopolita. Estos valores morales, pues el primero que encontramos es la libertad. Libertad en tres facetas: libertad como participación, libertad como independencia, libertad como autonomía.
También la igualdad de dignidad, sobre todo siguiendo el principio de que cada persona es un fin en sí mismo, igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades. Otro valor moral interesante es el respeto activo, que ha sido reemplazado un poco por la tolerancia, pero la tolerancia es pasiva. La tolerancia muchas veces se hace por evitar que el otro me afecte, por indiferencia a veces. Entonces no se puede comparar con respecto activo, que sí ayuda a los demás, comprende a las demás personas y ayuda a tener sus mínimos de justicia como lo propone la ciudadanía social. Los últimos dos valores morales que propone la Cortina para educar en ciudadanía son la solidaridad, que puede ser de un grupo de personas para un fin común o de una persona para ayudar a otras personas. En este caso, la solidaridad es valor moral cuando los intereses particulares y grupales traspasan y llegan a ser intereses universales. Y el último valor moral que propone de la Cortina para la educación en ciudadanía es el diálogo, porque el diálogo se presenta como una solución a los problemas que afectan cada día a las sociedades, pero este diálogo debe estar anclado en una ética del discurso que aporta unos requisitos para que se dé realmente un diálogo en serio. Con todo esto, educar en ciudadanía es posible a través de valores morales universales, porque en las comunidades se aprende a ser ciudadano. Obviamente teniendo en cuenta que la ciudadanía es más compleja y maneja diferentes facetas de lo que es ser ciudadano. Muchas gracias. La mediación comunitaria nos ayuda a solucionar. Muchísimas gracias, Wilfredi, por esta presentación tan interesante. La verdad, no conocía el concepto de aporofobia, pero me parece que es muy interesante el sentido en el que tú lo presentas, porque pues sí, claro, puede afectar el ejercicio de la ciudadanía si no hay las posibilidades para ejercer como ciudadano en esas condiciones. Entonces, muy interesante. Muchas gracias, Wilfredi. Usted. Quisiera saber si, si hay preguntas de la audiencia. Ya, mientras que se preparan los que quieran hacer preguntas, yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Por qué te llamó la atención este tema de investigación? ¿Por qué trabajar la aporofobia en nuestro contexto? Vale, pues la ponencia es una parte del trabajo que vengo realizando ya en el doctorado en educación. Realmente, pues mi tema de trabajo es desvelar la aporofobia en los ambientes escolares a través de los lenguajes excluyentes que se dan entre niños colombianos y venezolanos. Yo vivo en Bucaramanga y pues acá el desafío educativo que ha tenido que afrontar las instituciones ha sido fuerte. Contamos con más de 7.000 estudiantes matriculados en los colegios oficiales y pues la problemática de exclusión a que se han visto enfrentados los migrantes la hemos visto a través de redes sociales, a través de noticias de cómo se ha llegado a excluir esta población. La idea es, y partiendo del concepto de la cortina, de que no es una xenofobia, como se ha planteado normalmente, ¿sí? Como cotidianamente uno escucha. Ahí la cortina considera que detrás de todas las fobias existentes existe un rechazo, que es el rechazo al pobre, porque cuando el extranjero trae dinero, pues el trato es cordial, cuando el extranjero llega a comprar un equipo de fútbol o llega a invertir en una empresa, pues el trato es cordial, pero cuando el extranjero llega supuestamente a competir por nuestros trabajos, supuestamente a quitarnos lo poquito que tenemos, es que se generan estos episodios de rechazo. Ella considera que detrás de todas las fobias, no solo la xenofobia, la homofobia y otro tipo de fobias, esta es una aporofobia. Y pues esta aporofobia es un desafío a la democracia, es un desafío a la construcción de ciudadanía. Y en la ponencia, pues lo que quise presentar fue una reflexión crítica de cómo esta porofobia afecta a la ciudadanía. Pues yo ya presenté mi proyecto el congreso pasado, en el primer congreso internacional, presenté el proyecto como tal, con la propuesta y los objetivos y todo lo que se piensa hacer. En este momento estamos trabajando en eso. Estamos yendo a colegios a recopilar información. Se está tratando de hacer análisis del discurso,
que permite desvelar cómo el lenguaje construye y reproduce modelos sociales. Entonces, pues el objetivo es encontrar esa sociedad aporófoba que quizás tenemos en Colombia y que muchas veces pues la manifestamos o la escondemos. Y el análisis del discurso permite encontrar este tipo de ideologías escondidas en el lenguaje. Muchísimas gracias, Wilfredi. Tenemos una pregunta de nuestro compañero José María, entonces voy a leerla. ¿Cuál sería la ciudadanía que hoy por hoy se está promoviendo en la escuela y por qué se atrevería usted a afirmarlo? ¿Qué es entonces lo que pone en cuestión la investigación con respecto a los docentes, con respecto a los estudiantes y con respecto a los contenidos? Bueno, yo considero que hoy en día en la escuela quizás se pueden dejar pasar este tipo de fenómenos sociales. Quizás la mirada crítica no esté muy fuerte en la escuela. Quizás en la escuela a veces estamos, no sé, más interesados en la transmisión de conocimiento que en analizar este tipo de problemáticas de una manera crítica y con la agudeza que realmente se necesita. Y quizás se esté construyendo una ciudadanía donde se discrimine al otro, donde no se respete al otro, donde simplemente se segregue y no se tolere y no se respete activamente la diferencia, porque precisamente esa es una concepción que tiene la filósofa de la Cortina, que es el mayor referente de marco teórico, que a veces toleramos por incapacidad o por indiferencia. Entonces la tolerancia termina siendo ineficaz para afrontar las diferencias sociales que tenemos y propone pues el respeto activo que sí, a la vez que tolera, también actúa. Pone en cuestión qué modelo de sociedad estamos construyendo desde la escuela, entendiendo que la escuela es una microsociedad donde las dinámicas que se dan pues son a nivel micro las mismas dinámicas que se dan en todos los ámbitos sociales. Entonces, ese cuestionamiento a la escuela creo que es muy importante y creo que los docentes tenemos un papel fundamental acá porque puede estar pasando delante de nuestros ojos este tipo de fenómenos y como no se enuncian correctamente y los entendemos de una forma diferente, quizás por eso se perpetúen y se mantengan pues en nuestras sociedades. Vale, muchísimas gracias, Wilfredi. Gracias por la participación también de José María. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Parece que no, Ángela. Creo que no. Ujú. Bueno, pues entonces aquí en el chat les voy a compartir ya para hacer cierre. Los invitamos para que realicen la evaluación de este espacio y también otra vez confirmen la asistencia. Allí está el link en el cual lo pueden hacer. Y entonces, pues con esto hacemos cierre de esta mesa de la participación en el segundo Congreso Internacional de Pensamiento Educativo organizada por la Facultad de Educación. Agradecemos mucho a todos los ponentes y los invitamos a que continúen en este camino y presentando estas investigaciones tan interesantes y tan innovadoras. Creo que no conocía nada de lo que ustedes presentaban el día de hoy, pues es bastante enriquecedor y pues nos va a servir a nosotros también para continuar formando a nuestros futuros docentes, que es lo que estamos haciendo en la licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras. Muchísimas gracias. Y esperamos seguirlos viendo aquí en el Congreso. Nos vemos en Claro que otros sí. eventos. Pueden continuar Muchas participando en los gracias demás a eventos. ustedes. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Feliz tarde. Gracias a Gracias todos. a Hasta luego. todos. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Muchas gracias. Buen Gracias, día. feliz día. Muy buen día.